tal amigos? Estamos en una nueva edición del programa Jardín de Libros, aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica. En esta oportunidad tendremos un programa muy interesante porque tendremos la presencia del estupendo escritor Iván Tais. Él, que publicó en el 2009 la novela Un lugar llamado Orejas de Perros, no había vuelto a publicar una novela para adultos hasta ahora que publica Antonio vuelve a casa, bajo el sello de Alfaguara. Así que conversaremos con él a propósito de esta nueva novela, pero también tendremos la presencia de la poeta y narradora y gestora cultural Julia Wong, quien nos viene a presentar Mongolia, su más reciente novela, publicada por Animal de Invierno. Y además, en nuestra clásica de recomendaciones de libros, les hablaremos sobre algunas novedades editoriales y el rescate libresco de esta semana. Así que amigos, sin más preámbulos, los dejamos con la primera entrevista del programa. Vamos para allá. Amigos, estamos aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica para conversar con Julia Wong, que es poeta, narradora, gestora cultural y que nos vuelve a sorprender gratamente con su novela Mongolia, publicada por Animal de Invierno. Cuéntame un poquito, a mí me interesa mucho la génesis de los libros, de las novelas, cómo surge una historia, cuál es esa idea que de repente germina y termina siendo el disparador de la historia. ¿Cómo surge tu novela? Creo que la verdadera imagen de Mongolia que yo tengo es una escena que está en el libro, que es cuando crucé en tren de Berlín a Pekín en el Transiberiano y paramos justamente en Mongolia, pero no en Ulan Bator, sino en una estación del ferrocarril externa. Había un tipo con una cara preciosa. No sé si sabes que las migraciones de los chinos en Perú, algunos vinieron de la frontera con Rusia, y ese biotipo, ese fenotipo no es como el mío, que soy morena, porque mi familia viene del sur de China y hay otro tipo de mezclas, sino que tienen otro tipo de pómulos y los ojos muy claros, y tengo familiares que vienen más o menos, ¿no?, de esa, ¿qué te puedo decir?, de esa genealogía. Entonces, son gente como muy misteriosa, ¿no? Entonces, yo supongo que hay una mezcla de disparador, de una memoria infantil, de algo que tú has visto, de algo misterioso, porque Mongolia siempre fue misterioso para mí. Y en el caso particular de esta historia, de este personaje Belinda, que ha perdido a un hijo y que trata de, en este viaje, reconstruirse un poco, ¿cómo surge esa historia? ¿Cómo la vas concibiendo? Yo digo, en mi vida real no todo, pero sí he escuchado historias parecidas de gente muy cercana, ¿no? O sea, gente que pierde hijos, las hay a montones, en mi familia hay lamentablemente varios. Y gente que pierde hijos de forma extraña o de forma que tú no entiendes si tú fuiste partícipe de esa pérdida o no. Y la reconstrucción de la vida creo que está en los procesos migratorios, ¿no? Yo creo que toda la gente que migra y se desplaza está tratando de reconstruir cosas en el nuevo lugar. Y creo que ahí hago una especie de movimiento, ¿no?, igualitario entre lo que hace esta chica con lo que haría otra persona tratando de reconstruir otro tipo de situaciones difíciles. ¿Cómo es que ese tema, el hecho de la pérdida de un hijo, de reconstruirse en otro lugar, te había motivado a escribirlo, ¿no? Como somos los chinos acá, fueron los italianos en Argentina, fueron en algún momento también los japoneses, fueron los judíos en los Estados Unidos, o fueron los españoles cuando vinieron acá, ¿no?, en la época de la colonia. Entonces, todo ese proceso migratorio yo creo que es un proceso de reconstrucción de algo. Entonces, tú no te desplazas si estás bien en tu casa, ¿no? Es una cosa incluso de sentido común, ¿no?, de lógica de la naturaleza. O sea, cuando hay un movimiento, hay una búsqueda, y en esa búsqueda va a haber una nueva arquitectura, de lo que sea, de la familia, de tu propio ser, del idioma, etcétera, etcétera. Muchas cosas se van a ir desarrollando. Y hablando de esos temas justamente de los viajes, el tema de la identidad, que está muy presente en el libro, y que si uno revisa tus libros anteriores también está presente, ¿no? Y que tiene que ver contigo, que tú que viajas también bastante y te has movilizado por varios lugares. Yo creo que mi literatura tiene mucho que ver con ese diálogo constante, con lo que tú ya tienes y lo que promueve el reflejo en otros, en el mismo lenguaje, en lo que tú recibes, en lo que tú das, en tu propio conocimiento, en tus pequeños saberes, en lo que sigues adquiriendo, ¿no? Entonces, ahí sigue yo pienso que mientras tienes vida estás en esa construcción de ese ser, ¿no? De ese ser que tú quizá ansía ser también, ¿no? Cada uno tiene nostalgia de lo mejor,
¿por qué crees que el hombre creó la religión, ¿no? O sea, creo que esa idea de lo más alto que tú puedas llegar a ser está también en esa búsqueda, ¿no? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Hay otra gente que se dedica a otra cosa para esa búsqueda, pero yo creo que los que estamos metidos en literatura o en arte estamos en esa cosa más o menos, ¿no? Tú no solamente te desplazas, digamos, geográficamente, sino también en géneros, porque, digamos, eres poeta, eres cuentista, novelista, hay un espíritu de exploración permanente, me parece. Sí, yo quisiera hasta pintar y hacer escultura, todo, ¿no? Quisiera tener más plata, más tiempo, más todo para hacer todo. Nadie te dice la casa y quiere construir la casa, o sea, como has leído en el libro, no esto de la yurta, la idea de la casa, la idea del hogar, la idea del arraigo, la idea del calor, la idea de la familia, la raíz y toda la cuestión, está más allá de una materialidad de la expresión, ¿no? De la cuestión semántica, lingüística, ¿no? Entonces, cuando ponte un pintor hace una casa y hace un redondo con 4 puntos adentro, es su casa, ¿no? Es su contenedor de las individualidades, si lo quieres llamar así, ¿no? Entonces, y habrán miles de formas. Entonces, yo creo que cuando tú exploras de diferentes niveles, tú vas encontrando la mejor forma que tú quieres, que tú quieres para ti y para expresar, ¿no? Yo pienso que hay cosas que no se pueden decir en poesía, y hay cosas que no se pueden decir en novela, y hay cosas que no se pueden decir en pintura, y qué bacán que hay todo, ¿no? Que tú puedes agarrar eso y usarlo. ¿Cómo fue el proceso de escritura? En el caso de la estructura, por ejemplo, ¿tú tenías una idea de cómo estructurar la novela antes de empezar a escribirla o en el camino fue apareciendo la estructura final con la que queda? No, lo final en el camino, ¿no? Y con ayuda, entre comillas, porque he hecho hasta talleres, aparte porque te estancas, ¿no? O sea, si tú mismo te das cuenta en tu proceso creativo, vienes con la idea, ay, sí, voy a hacer esto, y después dices, eso no va así, ¿no? O eso no va a quedar así porque yo en este lado no funcionaría así, entonces hay muchos cambios, sí. Cambió mucho de la idea primigenia a lo que resultó, tuvo una transformación importante. Amigos, estamos aquí con el escritor peruano Iván Tais para hablar de su más reciente novela, Antonio vuelve a casa. Cuéntame un poquito cómo nace esta historia, cuál es la génesis, la imagen o el concepto que genera finalmente la historia y cómo así decides publicarla. Luego de, digamos, han pasado creo que 6, 7 años de tu novela Un lugar llamado Oreja de Perro. Si bien es cierto, publicaste El orden de las cosas, que es una novela juvenil, sí, y una novela para niños también, ¿verdad? El génesis de la novela viene de muchos años atrás, cuando leí el cuento Wayfield de Hawthorne. Me pareció un cuento perturbador. La verdad es que no me lo podía sacar de la cabeza, nunca me lo podía sacar de la cabeza. Venía a mí constantemente, ¿no? Más allá del cuento, la idea de un hombre que se muda a vivir a la casa del vecino, ¿no? Que abandona toda su rutina y se transforma en otra persona, ¿no? Entonces empecé muy naturalmente a jugar con esa idea, como te digo, hace muchos años. Y de repente se me ocurrió que ¿qué ocurriría si ese hombre, además de mudarse a la casa del vecino, viese a un doble suyo? Si la transformación sería doble, ¿no? Sería primero otra persona porque vive en la casa del vecino y otra persona porque es reemplazado por alguien, ¿no? Entonces ahí yo creo que empezó a surgir la novela, ¿no? A partir de esa imagen empezó a surgir la novela. Y bueno, me animé a publicarla porque creo que estaba lista, ¿no? Creo que los libros se publican cuando están listos, no hay un antes ni un después, ¿no? Me demoré mucho en escribirla, a pesar de la brevedad de la novela. Pasé por muchas interrogantes sobre cómo manejar el género fantástico, ya que había un doble en el medio. Pero hubo momentos en que sentí que la novela ya había cuajado, ¿no? Que ya estaba bien para publicar. La estructura que tiene la novela, ¿cuándo la planteas? ¿Antes de empezar a escribirla o durante el camino se fue clarificando? Yo soy una persona que siempre parte de libros para escribir, ¿no? O de películas, pero sobre todo de libros, ¿no? Entonces cuando dije voy a remixear el Wave y voy a volverlo a escribir, ¿no? Y entonces la idea era muy clara de cómo empezaba y cómo terminaba. Pero la introducción del doble planteó nuevos problemas, ¿no? Imprevistos para mí.
y ya planteó el tener que hacer un nuevo proyecto de escritura, ¿no? Hablemos un poquito de los personajes, del personaje protagónico, que es este hombre Antonio, ¿no? que se muda a la casa del frente casi por circunstancias, que tiene ciertos, no sé, cuando le leía me acordaba de personajes tuyos de otros libros, ¿no? Esa imposibilidad para asumir, tomar decisiones y enfrentar las cosas. También otro rasgo que pensé fue en esta suerte de sacar a los personajes de su hábitat, digamos, y llevarlos a otro punto. Generalmente tus personajes viajan, por ejemplo, ¿no? Y lo que les sucede fuera. En este caso, si bien no hay un viaje, pero de todas maneras hay un sacar al personaje y ponerlo en una situación diferente. El personaje que no actúa en la vida, ¿no? Que le es difícil rematar, le es difícil actuar, que se queda siempre como esperando, observador de la vida, ¿no? Es un personaje que me ha perseguido desde Fotografía de Frances Farmer, ¿no? El personaje del cuento principal es un hombre que va a buscar a una actriz de Hollywood y cuando la ve se queda al helado, digamos, ¿no? Y vive a su lado, y cuando ella se va de su lado no hace nada por retenerla, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que es una constante en mi literatura, y aquí también hay un hombre que cuando ve en una situación límite, ve que hay alguien que lo está reemplazando, en vez de actuar, se queda también sin hacer nada, ¿no? Se queda de observador en la casa del vecino. Y también lo del viaje también lo siento, ¿no? Aunque con mucho menos fuerza ahora, porque definitivamente un viaje es distinto, sí es cierto que hay un movimiento de traslación, ¿no? Lo siento menos acá, y siento menos que eso sea un tema en mi obra, ¿no? Yo antes sí es cierto que antes todos mis personajes viajaban, ¿no? Pero yo creo que ya hay varios textos míos en los que no hay viajes. En el caso de lo fantástico, digamos, está el elemento fantástico del doble, pero ¿crees que digamos, necesitabas ese elemento fantástico en realidad por otros fines, más que por sí mismo, por lo fantástico por sí mismo? Cuando aparece el tema del doble, creo yo que fue porque la novela tiene mucho que ver con una especie de temores inconscientes que tengo yo. Surge a través es una especie de autobiografía mental de pesadillas, de sueños, de temores, de deudas de mi vida verdadera. Y entonces yo creo que el doble me sirvió mucho para sacar a flote eso, ¿no? En general lo fantástico me sirvió para sacar a flote eso. Me ayudó mucho como terapia, digamos, para que este libro tenga ese espesor de vida soñada, ¿no? Me ayudó a romper las barreras de lo real y introducirme a barreras de lo imaginario, lo onírico, ¿no? Entonces sí creo que el doble me sirvió muchísimo como una forma de transformación de la realidad, ¿no? Comentabas tú en otras entrevistas que tu percepción o tu mirada de la literatura había cambiado un poco en los últimos años. No sé si cambiado, en realidad lo que cambió mucho en mí es la decisión de tener algo que decir, ¿no? Yo creo que al principio, cuando empecé a escribir, me interesaba mucho la forma literaria, ¿no? Estaba muy ligado a la forma en que se ejercían las cosas, a cómo se escribían. Y desde hace un tiempo, bueno, ya hace bastante tiempo en realidad, desde un lugar llamado El Perro, muy evidentemente, me empezó a interesar muchísimo el que los personajes crezcan, aprendan algo, ¿no? Y en esa novela también sucede eso, ¿no? Entonces sí es cierto que cambió mi óptica sobre qué es escribir y cómo deben cerrar los libros, ¿no? Pero como tú has dicho antes, no cambia la forma de escribir, ¿no? Ahora que se está hablando mucho de la autoficción, que justo esta novela tuya tiene más de ti que cualquiera de tus otras novelas anteriores. Sí, pero es un yo imaginado, un yo pensado, ¿no? Porque no es obviamente autobiográfica. Eso es lo que me parecía interesante, quisiera que nos cuentes un poco eso. Claro, no es una novela autobiográfica ni es una novela del yo, ni la autoficción, al contrario, es una novela fantástica donde hay dobles, donde pasan cosas absolutamente extravagantes y raras, ¿no?
que yo no entiendo de dónde han nacido en realidad. Cuando las vi en el libro me sorprendieron y eso me causó cierto temor en la hora de publicarlo también, ¿no? El hecho de que sea una novela que podría considerarse tan extravagante, ¿no? Tan fuera de lo real, ¿no? Somos un país de literatura muy realista, muy vargasiosiano, y esta novela tan fuera ex real, ¿no? me sonó rara también a mí, ¿no? Me dio temores. Pero una de las razones por las que la publiqué fue porque pude ver que detrás de ese tamiz o de esa forma fantástica de dobles y rara, había mucho de mí mismo, ¿no? Y había mucho de mis temores y mis pensamientos y mis reflexiones de ese momento en que lo está escribiendo, que es el momento en que muere mi padre, ese momento en que crece mi hijo, y los temores de ser un mal hijo y un mal padre están presentes, ¿no? Y bueno, y también los temores de un matrimonio mal hecho, ¿no? De una vida rutinaria, ¿no? También eso, y luego las posibilidades de vidas ajenas, ¿no? De otras vidas. Yo he tenido sueños que uno podría considerar de otras vidas, ¿no? Sueños en los que imaginaba vidas probables mías, ¿no? Y esos aparecen también en la novela, ¿no? Entonces sí es cierto que es una novela muy de vida interior, muy autobiográfica interiormente, pero claro, es algo que solo lo podría saber yo y mi analista, digamos, pero no es fácil conseguirlo fuera, ¿no? Estamos aquí en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Queremos empezar con un libro que ha sido muy esperado por la legión grande de lectores de Ricardo Piglia. Se trata de Los diarios de Emilio Renzi, años de formación, publicada por Anagrama. Emilio Renzi, como saben, es ese personaje que aparece en muchas de sus novelas y que será grato volver a encontrarlo en este nuevo libro de Piglia. Otro libro que queremos recomendar es Dramas de familia, de Mariana de Altaus. Se trata de una reedición de 3 de sus obras de teatro de esta reconocida dramaturga peruana, reunidos en este libro, Dramas de familia. Son 3 obras que de alguna manera deambulan en el tema familiar. Ha sido reeditado por De Bolsillo, que también se las recomendamos mucho, sobre todo a aquellos amantes del teatro, ¿no? 3 obras de teatro reunidas aquí en este libro de Mariana de Altaus. Otro libro que queremos recomendar es El placer de la lectura, de Fernando Savater, publicado por Debate. Se trata de una serie de ensayos, artículos referidos a la lectura y a escritores clásicos, conocidísimos, que de alguna manera nos revelan la ruta literaria o los gustos literarios del filósofo español Fernando Savater. Es un libro que recomendamos mucho, El placer de la lectura, de Fernando Savater, publicado por Debate. Y en el rescate de esta semana queremos recomendar un libro del reconocido y desaparecido poeta peruano José Watanabe. Se trata de El uso de la palabra, ¿no? Reeditado en una bonita edición por Lustra Editores. Es uno de los poemarios emblemáticos de Watanabe y que hace muy poco recibió elogios de la cantante Julieta Venegas, que declaró que le había encantado en su visita a Lima encontrar este libro y leerlo, ¿no? Así que nosotros queremos extender su recomendación a todos ustedes para que visiten o revisiten este estupendo poemario de José Watanabe. Eso ha sido todo por hoy, amigos. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí y de agregarnos a nuestra fanpage en el Facebook y también suscribirse a nuestro canal en YouTube. Este programa ha sido el último de la segunda temporada, que esperemos haya sido de su total agrado. Volveremos en una tercera temporada el próximo año con energías renovadas, entusiasmos renovados en nuestro propósito firme de difundir el placer por la lectura. Amigos, les deseamos sinceramente un gran año nuevo 2016, un gran abrazo para todos ustedes y esperamos reencontrarnos con ustedes el próximo año aquí en su programa Jardín de Libros. Nos vemos.